Tal vez y también se llega también. No es. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Compartes? Gracias por asistir a esta convocatoria. La idea es que distintos activistas, académicos, personas que participan en la sociedad civil en temas de derechos humanos, de seguridad ciudadana, nos den a conocer su postura sobre un tema que nos preocupa, dos temas que nos preocupan. Primero, la posible aprobación de la ley que regula el artículo constitucional en materia de estado de excepción, que hace un rato, tengo entendido, la Comisión de Derechos Humanos se declaró en sesión permanente para eventualmente aprobar este dictamen, donde consideramos que hay muchos problemas que ponen grandes riesgos para la sociedad del mismo. Queremos escuchar la postura de las organizaciones de los activistas y también sobre esta propuesta apresurada de tratar de hacer un periodo extraordinario para el tema de seguridad interior, donde nos parece que es necesario mucho mayor tiempo y análisis de los mismos. Entonces, iniciamos, le dejo el micrófono a Catalina Pérez Correa. Catalina Pérez Correa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sobre la ley de seguridad interior, las dos propuestas que existen de la ley de seguridad interior, tenemos muchas preocupaciones porque este concepto de ley de seguridad interior, nadie ha sido capaz de definir realmente cuál es la diferencia entre la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad interior. Y esto a lo que lleva es a que en realidad las Fuerzas Armadas continúen haciendo las tareas de seguridad pública, pero bajo un marco que es propio de la seguridad nacional. Es decir, sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin controles serios sobre cuáles son sus actuaciones. Sobre la ley que está aquí hoy discutiéndose en la Comisión de Derechos Humanos y que está propuesta para pasarse al Pleno mañana, es la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que prevé la suspensión de garantías en distintas partes del país. Lo que nosotros hemos visto es que este dictamen contiene serias fallas. Si bien nos parece que es una mejor ruta para dar un marco jurídico a las Fuerzas Armadas, el que se suspendan garantías y se dé a lo que está sucediendo en el país un nombre que realmente corresponde a lo que está pasando, esta ley no contiene controles del legislativo ni controles del Poder Judicial. Tiene deficiencias, por ejemplo, de que se pueda prorrogar el tiempo indefinidamente conforme sea necesario. Nosotros lo que quisiéramos ver es que los diputados, las diputadas que están aquí, se tomen en serio las observaciones que hemos hecho acerca de lo riesgoso que es legislar la suspensión de la Constitución, la suspensión de garantías, sin establecer plazos claros de la suspensión de garantías. Quisiéramos también que se incorporara en ese dictamen la creación de una comisión de legislativo cada vez que se suspenda o que se declare la suspensión de garantías, para que un grupo de legisladores vigilen las actuaciones de las Fuerzas Armadas y lo que sucede durante la suspensión de garantías, durante la suspensión, durante la duración de la suspensión. Y creo que mis demás compañeros tienen otras observaciones. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Eunice Rendón, experta en seguridad. Pues como mencionaba Catalina, creemos que es un tema muy relevante a que se estudian todas las variables de lo que verdaderamente significa seguridad interior vis-a-vis de la seguridad pública y la tarea que tiene que tener el ejército en este sentido. Si bien las Fuerzas Armadas, como saben, en muchas ocasiones han tomado estas tareas en nivel local, es muy importante también poner de manifiesto que eso lo que ha hecho también es postergar la verdadera tarea, que es tener autoridades locales verdaderamente capacitadas para atender estos problemas de seguridad. Y finalmente también la experiencia nos muestra cómo ni todas las Fuerzas Armadas, ni la Policía Federal, ni las Fuerzas Federales nos van a alcanzar para mantener la seguridad del país. Por eso es muy importante siempre tener en consideración esta parte de la capacitación local y no dejar esa tarea para después. Además, también algo muy importante, muchas veces el ejército ha tomado esta tarea en donde como lo dijo el mismo general Cienfuegos, ellos no están capacitados para esta parte de proximidad
con la ciudadanía, no están capacitados para hacer esta seguridad pública en el nivel local. Incluso en el tema de investigación, a la hora de judicializar, muchas veces carecen de formalidad y esto se traduce también en impunidad, que también esto tiene que ver con los derechos humanos, y muchas veces esto hace que luego salgan las personas que también son atrapadas bajo estos procesos. También, como decía Catalina, muy importante es que el ejército, en aquellos lugares en donde ayuda, porque sí ha contribuido en algunas tareas, sea con un objetivo puntual, con una temporalidad puntual, y que si hay algún objetivo que se vuelve a necesitar, que se vuelva a renegociar esta temporalidad y que haya alguien que pueda ir vigilando esta tarea y los resultados que se van a dar en este sentido. Y finalmente, otro tema que me parece fundamental, dada la experiencia en lo local, es temas como prevención social de la violencia y el delito. Son temas que pues hoy no tienen recursos y que sin embargo ahí también tendríamos que estar pensando para mejorar la seguridad del país, ir también a las causas y a los factores de riesgo que generan los fenómenos de violencia y delito, y no solamente a los efectos, que es lo que hoy estamos viendo con este tipo de temas, ¿no? Entonces creemos que lo importante es que los diputados también reflexionen en este sentido de no podemos militarizar la seguridad. Los militares pueden ayudar, pero en cosas puntuales, con una tarea puntual, y no abrir ahora sí que la seguridad pública para que ellos se encarguen de cualquier tema que en seguridad tenga sentido, y que veamos también la manera en la que van a capacitar. Ellos podrían ayudar también en capacitar a policías locales, y también la ley no prevé ninguna parte de capacitación en temas de derechos humanos, por ejemplo, con capacitación de proximidad que requeriría el ejército en caso de estar en las calles. Muchas gracias. Buenas tardes, Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Propoles. Me acompaña también mi colega Araceli Olivos, y venimos en representación también de varias organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil: el Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Agradeciendo el espacio que hablen diversos legisladores y legisladoras para la sociedad civil, venimos a expresar nuestra preocupación por dos procesos legislativos muy puntuales: la inminente aprobación en comisiones de una propuesta de ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de garantías, y la propuesta de ley de seguridad interior. Respecto de la ley reglamentaria del artículo 29, preocupa a la sociedad civil que se regule una medida excepcional como lo es la suspensión de garantías sin suficientes controles y contrapesos. El dictamen que está por aprobarse supone que se puedan suspender los derechos humanos sin que se exprese el objeto de esta medida y sin que se acote temporalmente. Con esto se violenta el estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su opinión consultiva número 8, y se abre una puerta a la discrecionalidad al no haber suficientes controles para una medida extrema como lo es la suspensión de garantías. Respecto de la Ley de Seguridad Interior, se pretende regular un concepto mediante el cual se normalizaría el estado de excepción y se contravendría también los estándares internacionales. Ya desde 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre Venezuela, señaló expresamente que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas. Lo que hace esta propuesta es justamente confundir el concepto de seguridad interior con el concepto de seguridad nacional para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que son ajenas a su diseño constitucional. Ambos procesos legislativos están marcados por la opacidad, por la premura, por la precipitación y por la ausencia de un debate exhaustivo y amplio que incluya a la sociedad civil. Por eso estamos aquí expresando nuestra preocupación por ambos procesos legislativos y esperamos que esta preocupación sea atendida por el Congreso de la Unión para no generar procesos legislativos sin transparencia, que regulen el estado de excepción y que normalicen situaciones que son realmente excepcionales en el contexto de un Estado democrático de derecho. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Luisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia.
La organización que yo represento suscribió el comunicado que sacamos entre domingo y lunes varias organizaciones de la sociedad civil, precisamente haciendo un llamado a este recinto legislativo para que tome muy en serio la reglamentación del artículo 29 en materia de suspensión de garantías y para que también tome muy en serio la discusión de las dos iniciativas que actualmente tenemos en materia de seguridad interior. Nosotros únicamente queremos abonar que nos parece sumamente preocupante que en esta Cámara de Diputados se esté pensando justamente pasar una reforma de semejante envergadura en total opacidad, sin la discusión necesaria, sin la inclusión de las voces críticas de la sociedad civil y sobre todo sin un diagnóstico claro. Nos parece que llevamos 10 años de una estrategia de militarización de la seguridad pública que no solo ha demostrado no haber dado ni un solo resultado positivo, sino que además nos ha traído un gran desgaste institucional, no solo para las autoridades civiles, sino también para las Fuerzas Armadas. Estamos preocupados por el deterioro de derechos humanos, estamos preocupados por el deterioro de las garantías procesales, estamos preocupados por lo que significaría el pase de estas iniciativas para el Estado de Derecho y sobre todo porque nos parece que hay elementos clave que están ausentes de todos los proyectos, sean minuta o dictámenes que se discutan en este recinto legislativo, empezando precisamente, como ya lo decían mis colegas, por la declaración de objetivos precisos que nos permitan no solo identificar cuándo se podrá declarar la afectación de la seguridad interior o en este caso la suspensión de garantías, sino cuándo se puede suspender esa suspensión, cuándo se puede volver a la normalidad, cuándo se ha considerado que el objetivo está cumplido. Lo siguiente, pues los mecanismos de transparencia. Nos preocupa la clasificación como sensible de toda la información que se genere durante estas afectaciones a la seguridad interior o en la suspensión de garantías, el hecho de que ni la academia ni la sociedad civil puedan acceder a esos datos por considerarse confidenciales. Y tercero, pues nos parece también muy importante decir que la autoridad civil tiene que mantener su responsabilidad en la procuración de servicios de seguridad a la ciudadanía y que no puede seguir desresponsabilizándose, abandonando el trabajo de profesionalización policial. No nos parece correcto que las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de policía, pero tampoco nos parece correcto que ejerzan funciones ministeriales. Y en ese sentido hacemos un llamado a esa responsabilidad, a que se tome en cuenta y a que esto, si se va a reglamentar, se reglamente con los controles específicos, con las temporalidades específicas y con los mecanismos de retorno. A estas alturas nos parece sobre todo muy importante lograr un plan de regreso de nuestras Fuerzas Armadas hacia sus labores constitucionales y de fortalecimiento de las autoridades civiles para la procuración de justicia y seguridad en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Pero bueno, agradeciendo además a los que nos acompañan, y yo creo que lo interesante sería que pudiera haber preguntas a las personas de las organizaciones que están con nosotros y que pudieran tomar. Sí, diputado, muchas gracias. La primera pregunta es de Víctor Bárcenas de Radio Educación. Usted Buenas tardes. que la conteste. Sí, para cualquiera que quiera contestarlo. ¿Ustedes creen que hay muchísima razón de parte de los legisladores? Es decir, ya ustedes plantearon un manifiesto público. ¿Qué tanto les han dado apertura para que se sensibilicen sobre estas preocupaciones que ustedes están planteando? Eso por una parte. ¿Y qué harían en caso de que se consolide este dictamen, esta aprobación de estas dos leyes que están planteando ustedes como peligrosas? ¿Qué harían como sociedad civil, como organizaciones? ¿Hasta dónde podrían llegar? Bueno, estamos... Si vuelven a decir su nombre de organización. Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez. Estamos aquí justamente para pedir esa apertura, ¿verdad? Si hoy la sociedad civil, con el apoyo de algunos legisladores y legisladoras, está planteando en este recinto esa preocupación, es justamente porque observamos que no ha habido una disposición al debate abierto sobre temas que son particularmente relevantes. Y sobre qué hacer en caso de que se consoliden estas iniciativas, pues el marco constitucional mexicano da algunas opciones, pero son acotadas para la sociedad civil. ¿Qué ha ocurrido en el pasado cuando se han aprobado
leyes en materias de seguridad que son contrarias a la Constitución, pues que dentro de este mismo Congreso de la Unión se han ejercitado las facultades de acción de inconstitucionalidad que prevé nuestra Constitución. Así ocurrió en el 96 con la Ley Nacional de Seguridad Pública, que fue impugnada y que motivó las tesis de la Suprema Corte que hoy se esgrimen para justificar la participación del Ejército en tareas ajenas a su mandato. La CNDH también tendría que hacer, la CNDH está facultada legalmente para poder controvertir la constitucionalidad de normas, pero esperamos que todos esos mecanismos extraordinarios de control de constitucionalidad no sean requeridos y que impere la prudencia para dar una discusión abierta y amplia sobre temas que son esenciales para la democracia, como lo son el control civil sobre las Fuerzas Armadas, el marco jurídico en materia de seguridad, la distinción clara entre seguridad pública y seguridad interior. Siguiente pregunta de Margarita Nicolás de Tarnaga. Sí, bueno, no sé si son días o tardes, pero buen día a todas y a todos. Yo les quiero preguntar sobre esta reglamentación que se va a hacer no solamente al 29 constitucional, sino también tiene mucho que ver el 89, porque finalmente el que dispone del uso de las Fuerzas Armadas Federales es el presidente de la República. Y vemos que Felipe Calderón nunca consultó al Congreso, como establece la ley, pues para tener a los militares en las calles. ¿Habría alguna forma de pedirle a los diputados que también acotaran estas facultades del presidente en turno de la República Mexicana, precisamente para no hacer este uso indebido del Ejército y la Marina? Y por ejemplo, a mí me llama la atención que esto se está viendo como si fuera la ley Atenco, que en su momento causó mucha confusión y temor por las plenitudes de facultades que iba a tener el gobierno del Estado de México. ¿Ustedes qué están proponiendo concretamente para traérselo? O no sé si ya les trajeron alguna propuesta al Senado o a la Cámara de Diputados. Gracias. Sí, a ver, de las propuestas hemos estado trabajando es Catalina Pérez Correa del CIDE. Hemos trabajado con algunas propuestas, o qué es lo que tendría que incluir las legislaciones que se están contemplando para no incentivar lo que han comentado mis compañeros aquí, que es que se sobreusen las Fuerzas Armadas para realizar las labores que constitucionalmente corresponden a las policías, o que estén en las calles haciendo tareas que no les corresponden, pero sobre todo con los abusos que han ido acompañados de la realización de esas tareas. Entonces, simplemente algunos de los puntos que hemos considerado, es mejor que se llamen las cosas por su nombre. La categoría de seguridad interior es una categoría muy laxa y muy peligrosa porque no queda claro quién le compete qué cosa. Y en ese sentido, yo quisiera nada más señalar, no es cierto que eso va a darle seguridad jurídica a los elementos del ejército, porque esto muy posiblemente va a terminar en tribunales internacionales en el caso de que se abuse de lo que está contemplado en esta ley. No es cierto que una categoría tan laxa que abre por completo el uso de las Fuerzas Armadas va a proteger y dar certeza jurídica a los miembros del ejército, a los miembros de la Marina. Algo que sea mucho más acotado es mejor para la ciudadanía y también es mejor para ellos. En este caso, si debe haber una armonización, porque pareciera que al PRI dice que no irían en un mismo carril, mando único o mando mixto, con el quehacer de las Fuerzas Armadas Federales. ¿Ustedes estarían porque sí se fuera en el mismo texto o que fuera separado? Da la impresión de que son temas diferentes, una cosa es mando único, otra cosa es la reglamentación del artículo 29 y otra cosa es la ley de seguridad interior. Ya lo explicaba la doctora Catalina Pérez Correa, el concepto de seguridad interior es adecuado. La ley reglamentaria del artículo 29 regula algo que es excepcional y en esa medida tendría que incorporar muchos controles, y el tema del mando único nos parece que es diverso. En términos de propuesta es muy importante reiterar que el camino lo ha trazado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana cuando le han recomendado a México
formalizar un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad. Esa es la propuesta y la recomendación no solo de la sociedad civil, sino también de las instancias internacionales de derechos humanos, y ese tendría que ser el centro de la discusión cuando se debate la participación del ejército en las actuales tareas. A nadie escapa que en regiones del país la presencia actual del ejército no puede cambiar de la noche a la mañana, pero los organismos internacionales han sido muy claros en decir que se debe diseñar un plan de retiro paulatino, y eso es lo que estamos esperando. Siguiente pregunta es de Claudia Salazar de Reforma. Sí, buenos días. A ver si me puedes ayudar. Si recordarán ustedes los anteriores proyectos que hubo en la anterior legislatura, o dos legislaturas, sobre lo de seguridad interior y reconocimiento de las Fuerzas Armadas. Participación de Fuerzas Armadas en seguridad. ¿Qué diferencias hay de estos proyectos a lo que ahora se está planteando por parte del gobierno y las iniciativas que están ahora en la mesa? Esa es una pregunta. También preguntarles, ¿es un albazo lo que se está haciendo después de 4 años de gobierno? ¿Se acuerdan que no han regulado a las Fuerzas Armadas? Y es un reconocimiento de que van a seguir si se regulan. Es un albazo, y ahora hasta se están peleando entre cámaras para ver de dónde sale la reforma. Y esto también del 29 ya aparejado con la urgencia de este reconocimiento, de esta intención de ser una mano dura, o qué es lo que están viendo que hay, como que va caminando de la mano a chavazos del final del periodo de elecciones, por favor. En la primera pregunta yo nada más una cosa. De hecho, la Ley de Seguridad Nacional contemplaba un capítulo de seguridad interior, y lo que está hoy en seguridad interior es muy parecido, algunas cosas son parecidas a lo que estaba en este proyecto de Ley de Seguridad Nacional. No pasó esa ley porque justamente cuando se empezó a discutir se vio que lo que estaba haciendo era dotando de facultades que no le corresponden constitucionalmente a las Fuerzas Armadas, y en ese momento se frenó esa iniciativa y se dejó. Lo que es preocupante es ver que después de que se haya frenado esa iniciativa, hoy hay otra vez una propuesta que es muy parecida, que tiene los mismos problemas de indefinición acerca de qué le corresponde al ejército, qué le corresponde a las policías, pero sobre todo del Estado, de claudicar su responsabilidad fundamental de darle a través de instituciones civiles seguridad a los mexicanos. Y eso es una de las cuestiones más preocupantes que vemos en estas iniciativas. No hay aquí realmente un esfuerzo por regular a las Fuerzas Armadas, sino simplemente por claudicar la responsabilidad de dar seguridad por la vía civil a los ciudadanos. Sobre lo del albazo, Alejandro Jiménez del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, pues creemos que, al igual que Catalina, que el Movimiento Unido contra la Delincuencia, México Unido contra la Delincuencia y el Centro PRO, creemos que el periodo extraordinario es insuficiente para discutir un tema de tal envergadura. Creemos que esta premura, la opacidad que implica aprobar una ley de tal calado, sobre todo en esta temporada de sembrina, vacaciones, la población está distraída en cuestiones personales como se debe, y utilizar estas fechas para madrugar a toda la sociedad va a hacer que esta ley nazca con un déficit de legitimidad democrática y va a estar marcada por esta opacidad. Creemos que sí es posible lo de la paz, pero eso sería terrible. Muchas gracias.